Bien, vamos a ver el segundo video de la historia de la economía a través de esta figura que es el colonialismo, que es propio de la Edad Moderna del siglo XV al siglo XVIII. ¿Cuál es la causa de este momento económico? Bueno, después de la Edad Media empezó a existir una superproducción económica desde los años 1550 a 1700. Entonces la necesidad de este superávit económico poder colocarlo en otros países, ¿no? El primer suceso y hecho se evidencia a través de buscar nuevas rutas por intermedio de Colón, justamente con el descubrimiento de América, con el descubrimiento de las nuevas Indias. Eh, pero el proceso de colonización lo que logra es usurpar, apropiarse de la tierra y también junto con ella de la riqueza y los recursos de los continentes y de los países que se estaban justamente conquistando. Esta expansión diríamos, eminentemente militar y también lleva consigo, diríamos, una expansión económica y también cultural. Se marcó un inicio de una expansión europea en América, que más tarde se generaron también en Oceanía, Asia y África. La doctrina que prevaleció en esta época fue la doctrina mercantilista a través de dos referentes importantes, Thomas Munt, 1571-1641, y Jean Colbert, 1619-1683. Y la doctrina, diríamos, mercantilista se basaba en que el enriquecimiento de un país estaba justamente en crecer en metales preciosos, o sea, era obtener de alguna manera mayor riqueza a través de estos metales preciosos que obtenían de los países o de los, diríamos, de los continentes dominados. Había una fuerte intervención por parte de los estados, había un fuerte control de la moneda y se practicó un gran proteccionismo por parte de, diríamos, de estos países, de parte del Estado hacia, diríamos, los continentes que eran colonizados. También había una, diríamos, como un ítem importante, es la balanza comercial debía ser positiva. ¿Qué es la balanza comercial? Es, diríamos, un gran movimiento de exportaciones frente a lo que se importaba, a lo que se traía de otros países. O sea, había una, diríamos, la exportación, lo que se vendía a otros países debía ser mayor a lo que se importaba. Y este elemento es lo que producía justamente un crecimiento dentro de la economía. Se subsidió a empresas privadas, se pusieron justamente para evitar que entren otros productos de otros países, se pusieron grandes aranceles a los productos extranjeros a través de los impuestos aduaneros. Esta etapa se caracteriza por una revolución científica copernicana, ¿no? Había una gran reforma, viene Copérnico, ya la Tierra, diríamos, el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, sino que todo lo contrario, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Hay una revolución científica, tecnológica, lo que provoca todo un crecimiento, ¿no? en esta etapa de la etapa moderna, de la edad moderna. Existe una reforma religiosa, ya no, tenemos la reforma protestante en esta época, inclusive el nacimiento del humanismo, ya no es Dios el centro de todo, diríamos, el pensamiento de la época, sino que es el hombre el pensamiento y las corrientes, diríamos, artísticas y culturales, filosóficas, se centran en función del hombre como foco, como centro. Aparece en función de esto el renacimiento, el renacimiento, ¿sí? Y tenemos un descubrimiento importante dentro de la ciencia que es justamente la imprenta. Bien, después de, diríamos, con la Revolución Francesa,
tenemos este nuevo movimiento económico que es propicio al crecimiento económico por la tecnología, por el avance científico, por el avance de la industria. Tenemos justamente el nacimiento del capitalismo. Se inventa la máquina de vapor y con ello esta tecnología puesta en los trenes que circulan a grandes distancias, trazando vías férreas que permiten conectar continentes y conectar países y llevar la mercadería y los productos de un país a otro país. Esto hace justamente extender comercialmente a los países y enriquecer los países en su actividad económica. Así también toda esta era industrial a través de los telares como máquinas que en donde se reemplaza, diríamos, a la propia tarea artesana por las máquinas que desarrollan grandes labores. Y tenemos los vapores, los barcos de vapor. O sea, hay una gran tecnología que empieza realmente a cambiar los factores productivos por lo que es el capital produciendo. El tema es que este capital está en manos de pocas personas, está en manos de los capitalistas, que son los medios de los factores de producción, son los dueños de la tierra, son los dueños de la propiedad privada. Y esto es lo que caracteriza justamente esta época y da lugar al nacimiento del capitalismo. En este caso, diríamos, se caracteriza este modelo económico porque los gobiernos no son muy fuertes en cuanto a su intervención y dejan actuar a la economía. O sea, nace, diríamos, la libre intervención por esas fuerzas de la demanda, de la oferta, que se juntan en un lugar que es el mercado y libremente, por su propio interés y conveniencia común, establecen ese intercambio comercial. Los propietarios de la tierra y el capital, como los trabajadores, son libres y buscan maximizar ese bienestar. Hay una fuerza reguladora invisible, que es una mano invisible que regula estos intercambios, pero ambos se benefician, diríamos, tanto los productores como los que demandan y también los trabajadores. Todos se benefician según este movimiento, esta idea, este paradigma del capitalismo. Ahora, un hecho relevante en esta época es que aparece un nuevo modelo de pensamiento formado por intermedio de, diríamos, Locke, da lugar que Locke de la edad anterior, de la edad moderna, da lugar sus ideas a Adam Smith y a también Rousseau, Voltaire, en un nuevo pensamiento en cuanto al establecimiento republicano y democrático, una nueva forma de gobernar con libertades individuales. Aparece un sistema de gobierno que nunca había aparecido, que es el sistema republicano. Un gran referente de este sistema político-económico es Abraham Lincoln. Hay mejoras significativas en la calidad de la vida. Hay una pérdida del poder de la iglesia. Ya no es la iglesia la que establece sus razones, sino que prima la razón, el método científico, el método de racionalización e iluminismo para justamente para el desenvolvimiento de las doctrinas del pensamiento. Hay grandes inventos, no solamente lo que dijimos, sino que luego tenemos el descubrimiento de la luz, que cambia la tecnología y los medios de transporte. Bueno, y hoy en día justamente tenemos el internet y todo lo que son los medios masivos de comunicación que han dado un vuelco significativo en el desarrollo de esta prestación de servicios y logística y también en el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué problemas trae el capitalismo? Es que este interés de los bienes en pocas personas, en las manos de los dueños del capital, en los dueños de la tierra, de la propiedad privada, tienen intereses muy particulares, en donde predominan estos intereses del capital sobre las condiciones del trabajador que está siendo sometido, forzado a una explotación, casi como niveles de la esclavitud. Otro gran problema que existe en esta etapa económica, del fenómeno económico, es la aparición de situaciones monopólicas, donde hay una distorsión
en los mecanismos del aprovisionamiento de los recursos y el establecimiento de los precios. También tenemos que de a poco va creciendo el Estado por un problema que va surgiendo por estas instancias o por estas inconvenientes que tiene el régimen del capitalismo. Entonces, el fenómeno que resurge en este movimiento de industrialización europea es este desarrollo industrial por parte de las máquinas y de la explotación del hombre y la explotación del trabajador que trabaja, y lo que gana es mucho menor a lo que justamente está aportando en cuanto a su trabajo. Es el problema que trae el desarrollo industrial a través del problema del capitalismo. Ahora, ¿qué surge con este problema del capitalismo y da lugar al nacimiento del socialismo? Bueno, el problema de que hay dos clases sociales. Por un lado tenemos al proletariado, formado por estos trabajadores que ponen, diríamos, su tiempo y su esfuerzo para producir, y la otra clase que es la burguesía, que un poco que nace, ya lo vimos, en la Edad Media a través de los feudos, pero ya aquí la clase burguesa o la burguesía como una nueva clase social, dueña de los medios de producción, es la otra clase que va a entrar en una lucha, diríamos, que va a causar una rivalidad, causando problemas sociales, laborales, protestas populares. Esta protesta, esta desconformidad, este abuso por parte del trabajador que se ve enajenado de su vida, enajenado del aporte que hace al bien, por la plusvalía que existe en cuanto a la valorización del bien que produce, lleva al nacimiento de una doctrina nueva que es el comunismo. Este comunismo lo que protesta, lo que se queja, responde como un fenómeno, diríamos, de protesta contra esta división de clases entre el proletariado y la burguesía, por la desigualdad social, justamente, y plantea que, diríamos, que la causal de esta división social es justamente la propiedad de los factores productivos. Entonces, propone que estos medios productivos sean o pasen a formar parte del proletariado, ¿sí? Esa es la doctrina comunista, y lo hace por intermedio de crear un partido político comunista, por intermedio de una revolución obrera tome posesión de esos factores productivos a través de una revolución, y luego imponga una dictadura del proletariado, en donde el Estado se haga cargo a través de una planificación centralizada, diríamos, de planificar las diferentes actividades económicas, donde exista y se promueva una igualdad en las clases sociales, y luego el Estado de a poco se va a ir extinguiendo para llegar a ya no ser más necesarios, y se procede a su total abolición y resurgir a una nueva situación en donde no existan clases sociales y los trabajadores sean todos iguales, dueños de los factores productivos, y tengan su trabajo, sea un esfuerzo ideal al aporte de la utilidad y valor económico de esos bienes ante la venta y ante la sociedad. Bueno, entonces hemos visto la historia en la economía desde 4000 años antes de Cristo hasta el día de hoy, a través del esclavismo, a través de el desarrollo de la época feudal, a través de justamente en la Edad Media, cómo se manifestó esto en la Edad Moderna con la colonización, y estas dos figuras nuevas que nacen en la Edad Contemporánea a través del capitalismo, y como una corriente totalmente nueva, diríamos, y en oposición al capitalismo, el socialismo. La próxima clase vamos a ver las diferentes escuelas o los diferentes pensamientos económicos que van a dar lugar y van a referenciar los diferentes modelos económicos, o sea, ideas y escuelas económicas referenciando a modelos económicos. Nos vemos, Dios te bendiga.